Eclesiastés capítulo 12. Santo es Dios. Vamos a leer los últimos dos versículos. Amén. Amén. Una palabra poderosa, gloria al Señor. Eclesiastés 12. Los versículos 13 y 14. Amén. A la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Aleluya. Estaremos hablando bajo el tema un fin sin sentido. Aleluya. Escuche bien. Un fin sin sentido. La Biblia advierte, el apóstol Pablo en su última carta que le envía a Timoteo, y advierte que los últimos tiempos serían tiempos muy peligrosos. Y no es porque peligroso porque habrían guerras o porque habrían pleitos, no. Serían peligrosos porque dice que habría hombres amadores de sí mismos, hombres ávaros, vanagloriosos, que buscarían su propio beneficio usando la palabra, dándole un sentido diferente a la palabra del Señor. Y estamos viviendo tiempos donde la mayoría de los mensajes no tienen nada que ver con el verdadero mensaje de Jesucristo. Y usamos bases bíblicas también para adquirir beneficios, fama, poder, riquezas, todo lo que es visible en esta tierra. Dios, aleluya. Pero ese no es el mensaje de Dios. Desde el principio, cuando el Señor saca a Israel de Egipto y lo lleva a la tierra prometida, antes de entrar, Él les advierte. Les advierte en el capítulo 8 de Deuteronomio de que tuviesen mucho cuidado. Tengan mucho cuidado, porque ustedes van a entrar a tierra donde van a prosperar. Guárdense de no olvidarse del Señor. Tengan cuidado de no olvidarse. Y anteriormente Él les advierte y les hace un recordatorio de que fue Él mismo que los hizo pasar por un desierto donde habían serpientes y escorpiones. Les advierte que los hizo pasar por hambre. ¿Por qué? Para darles a entender de que el ser humano no sería el todo vivir de las cosas terrenales, de comer de aquí, sino de la palabra de Dios. Amén, aleluya. Y eso es bien importante porque el pueblo del Señor, muchos pueblos estamos muy equivocados. Hemos sido mal enseñados. Y en esta tarde el Señor nos va a descubrir, nos va a enseñar. Amén, A los versículos que hemos leído, hablamos de un tema, un fin sin sentido, porque es la culminación de lo que Salomón viene hablando. Este versículo sintetiza toda la reflexión
reflexión existencial de Salomón. Salomón, en sus últimos días de vejez, comienza a reflexionar acerca de su existencia, de su caminar en esta vida. Aleluya. Y tras analizar, cuando venimos leyendo todo Eclesiastés, tras analizar él todo su caminar, él logra entender que todo en esta tierra es vanidad. Amén. Aleluya. Y por eso la mayor parte de los escritos en Eclesiastés, él dice que todo es vanidad. Y cuando estamos hablando de un tema, el fin sin sentido, la palabra sin sentido unida significa algo absurdo, sin razón. Y es ahí cuando nosotros nos enfocamos en las cosas de la tierra, nos estamos enfocando en cosas absurdas, sin razón. Y eso comienza a explicarlo el predicador Salomón. Y él comienza diciendo que al analizar que la vanidad de las riquezas no tiene sentido. Son cosas sin sentido. Y él reflexiona porque Salomón, la Biblia habla que fue uno de los hombres más ricos que ha habido sobre la faz de la tierra. Y muchas veces tomamos la palabra en los tiempos que estamos viviendo, los falsos maestros, los falsos líderes que predican el evangelio por beneficios propios y toman este tema. Pues Salomón fue rico. Salomón fue muy rico y comienzan a trastornar la palabra del Señor. Y es verdad, las crónicas hablan de ello. Segunda Crónicas 9:17 comienza diciendo: hizo además el rey un gran trono de marfil y lo cubrió de oro puro. El trono tenía 6 gradas y un estrado de oro fijado al trono, y brasas a uno y otro lado del asiento, y 2 leones que estaban junto a los brazos. Había también ahí 12 leones sobre las 6 gradas, a uno y al otro lado. Jamás, dice, escuchen bien, fue hecho trono semejante en reino alguno. Toda la vajilla del rey Salomón era de oro, y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano de oro puro. En los días de Salomón la plata no era apreciada, había mucho, porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Irán, y cada 3 años solían venir las naves de Tarsis y traían oro, plata, marfil, monos y de todo. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque Salomón tuvo todo esto, pero él comienza a reflexionar de esto. Él comienza a analizar a través de todo el transcurso de su vida, y él miraba que la abundancia de riquezas, ya en el momento de la muerte, no valen las riquezas, no valen la abundancia de tesoros. Y él comienza a entender esta verdad. Dios, aleluya. Cuando él analiza esto, también él habla acerca de los placeres. Porque es por eso que mucha gente se aleja de Dios, porque comienza a seguir los placeres de esta tierra. Y uno los invita y le dice: reconoce al Señor, ven a Cristo. Y aunque internamente saben que es verdad, pero los placeres, todo de esta tierra, no los dejan. Y Salomón cayó en esto también. Tuvo la libertad y el poder, la riqueza para probar, escuchen bien, todos los placeres del mundo. Y él mismo lo habla en Eclesiastés 2:10. Que todo lo que él quiso lo probó. Tenía la riqueza, el poder, todo para hacerlo. Aleluya. Él comienza diciendo, analizando esto.
a Dios. Salomón era un hombre sabio, dice la palabra de Dios. Salomón fue considerado el hombre más sabio de toda la tierra en su época. La misma crónica da testimonio de eso en el mismo capítulo 9, versículo 22, dice, y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. O sea que la fama de Salomón se extendió por toda la tierra. Y todos querían conocer a Salomón. Usted conoce la historia de dónde venían de lejano a conocer a Salomón. Su fama era tan grande, amén, que eso también, todo esto lo llevó a la ruina a Salomón. ¿Por qué leí esto? Porque es un tiempo importante de aplicarlo a nosotros y de analizar si realmente lo que me está apartando de Dios o lo que me está quitando el tiempo hacia Dios tendrá sentido. Aleluya. Porque Salomón habla de esto para enseñar algo que él vivió y para enseñarnos que por mucho fama y poder y riqueza que la persona tenga en esta tierra, si no tiene a Dios, nada de eso tiene sentido. Nada de eso vale. Amén. Aleluya. Los versículos que hemos leído, de toda la explicación que Salomón viene hablando en Eclesiastés, aconsejando de sus experiencias vividas. Por eso él comienza diciendo en el 12, acuérdense a los jóvenes, acuérdense de su Creador antes de que vengan los días malos de la vejez. ¿Cuántas veces hemos desperdiciado el tiempo en aquellas cosas que no tienen sentido y hemos descuidado lo más grande que es la comunión con Dios? Porque lo que tiene valor es tener esa comunión, esa intimidad con el Dios de los cielos. Aleluya. Y Salomón llega a la línea de la meta. A lo que él quiere llegar de todo lo que viene hablando. Por eso él dice, de todo lo que les vengo explicando en este libro de Eclesiastés, les resumo todo eso que les he hablado en esto. El fin de todo lo que vengo hablando es esto. Teme a Dios. Teme a Dios. Y temer a Dios no es tener miedo a Dios. No es tener pánico a Dios. Temer a Dios es respetar a Dios. Reverenciar a Dios, su palabra. Aleluya. Por eso cuando el mismo Salomón dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, no está hablando que es el principio. Aquí principio, lo que se refiere al principio es la base. Lo primero es servir a Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Teme a Dios, dice. Y él dice en Proverbios 14:26, él habla del respeto profundo y la reverencia hacia Dios. A reverenciar a Dios, respetar a Dios. Él habla de que habrá esa cobertura, habrá el refugio. Aquella persona que respeta a Dios, teme a Dios, estará bajo la cobertura de Dios, bajo la protección de Dios. Gloria a Dios. Y así es.
A causa del pecado de Salomón fue que el reino de Israel se dividió en dos reinos. Porque Salomón fue llevado por la codicia, fue arrastrado por la codicia y por los placeres. Dios es misericordioso que le dio la oportunidad al final de reflexionar. Aleluya. Porque no todos la tienen, ¿verdad que no? Amén. Amén. Hay gente que es ciega y así mueren ciegos. Se pierden ciegos sin entender Amén. la verdad del Evangelio, que muchos se creen que lo hizo Dios por David, no por él. Porque Dios amaba a David su padre y le dio la oportunidad a su hijo Salomón de que reflexionar. Y por eso que él comienza diciendo, ayudando a aquellos que están en el mismo error. Temer a Dios es reconocer que Dios es el creador del ser humano. Y esto es bien importante porque es ahí donde la palabra nos lleva a meditar. Aleluya. La Biblia habla mucho de eso, de meditar nuestra estadía corta en esta tierra y de su eternidad, de meditar de la grandeza del Dios de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Por eso en Isaías, el capítulo 40, Gloria a Dios, aleluya. Isaías 40, el versículo 21, Aleluya. hace una pregunta al Dios de los cielos. ¿Por qué? Por la rebeldía del pueblo. Cuando el pueblo se rebelaba en contra de la palabra de Dios. Cuando Dios enviaba la palabra y el pueblo cerraba los oídos para no oír. Y son similares los tiempos que estamos viviendo. Dios aún sigue hablando. Aleluya. Aleluya. Pero no nos gusta mucho en esta generación la palabra de Dios. Lo que nos gusta es que nos endulcen, que nos mientan. Porque la palabra de Dios no es fácil. Y Dios comienza a decir al pueblo, ustedes que están yéndose por un camino diferente, no saben. No saben, no han oído, nunca os lo han dicho desde el principio. No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. O sea, hay que saberlo, la eternidad de Dios. Aleluya. Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores, está hablando de toda la raza humana. El Dios de los cielos dice eso, cuyos moradores son como langostas. Eso es lo que Dios quiere que entendamos, que Él es eterno y nosotros somos pequeños, cortos. Aleluya. Él extiende los cielos, dice, como una cortina. Los despliega como una tienda para morar. Y mira el 23, porque hay gente aquí orgullosa en esta tierra. Hay gente que se cree más que Dios. Aleluya. Hay gente que se creen dioses ellos. Dice el 23, Él convierte en nada a los poderosos. Los gobernantes que se rebelan contra Dios los manda a comer tierra como mandó a Nabucodonosor Amén. por 3 años y medio a comer pasto con las bestias. Aleluya. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Salomón fue grande en la tierra, pero él entendió que no era nada. En el momento de la muerte, como si nunca hubieran sido plantados. Como si nunca hubieran sido plantados, sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan. Y el torbellino como garasca. Si el ser humano pudiésemos entender que cada latido que vuestro corazón da es porque el Dios de los cielos lo permite. Aleluya. Cada latido es porque Él lo permite. Gloria a Dios. Y eso es lo que Él quiere que entendamos el Señor. ¿A qué me haréis semejante? ¿O a qué me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vosotros los ojos
Y mirad, ¿quién creó todas las cosas? Y David lo dijo, ¿verdad que sí? Cuando veo los cielos, la obra, lo que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Dijo David, cuando veo todos los astros, las estrellas, el sol, la luna, esos millones. ¿Quién es el hombre para que tú tengas memoria de él? Aleluya. ¿Quién es el hijo del hombre para que lo visite? Eso es, amén, reconocer que nosotros no somos un nada y necesitamos de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Temer a Dios es reconocer eso. Que Él es grande y nosotros no somos nada, respetarlo como lo que Él es. Amén. Isaías habla mucho de eso. Porque el pueblo estaba muy rebelde. En el 66:1, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, dice el Señor, toda la creación. Así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla ante mi palabra. Aquel que respeta la palabra. Aquel que cuando Dios habla, atiende bien al Señor. El fin del discurso leído es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Implica poner en práctica la voluntad de Dios. Porque hoy queremos ser muchos cristianos y hacer lo que nosotros queremos, lo que nos gusta, lo que nos agrada. Pero Dios quiere que nos rijamos conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Que es lo mismo que obedecer su palabra. Que es lo que nos cuesta. Gloria a Dios. Aleluya. El fin de todo el curso de hoy es teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué dice? Porque esto, guardar su palabra, temer a Dios, respetar a Dios. Dice que esto es el todo del hombre. El todo del hombre no es tener riquezas o tener grandes profesiones. No. El todo del ser humano dice es temer a Dios, guardar su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Miramos que Jesús le vino a dar un sentido a nuestras vidas. Porque Dios es el que da el propósito esencial a cada ser humano. Muchos vamos caminando sin dirección. Y la Biblia nos habla mucho en eso, ¿verdad que sí? De meditar. Medita. Cuando habla de meditar es reflexionar. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso cuando el Señor viene dando el mensaje del pan de vida, en Juan 6, cuando aquellas personas rechazan el mensaje del Señor, no les gustaba el mensaje de Cristo, o algunos no lo entendían, y Él dice, la carne para nada aprovecha. En otras palabras, esta estadía humana de nada sirve. Todo lo que aquí no sirve de nada. Las palabras que les vengo hablando son espíritu y son vida. Amén. Aleluya. Y cuando aquellos pocos entendieron el mensaje del Señor, ¿se recuerda cuando el Señor les dice, ustedes quieren irse también? Porque algunos, ¿verdad? No. Mucha gente cuando va a las iglesias y escucha un mensaje, ¿verdad?, que el Señor lo va a confrontar, lo que hace, se van. Y así es. Se van corriendo, salen y no les gusta el mensaje del Señor porque está escrito. Eso está escrito que al reino de los cielos no van a entrar todos, ¿saben? Pocos. Son poquitos.
Por eso usted va a ver que las iglesias donde se predica la verdad, no van a haber mucha gente. Donde la iglesia se habla mentiras, están llenas. Porque se les habla lo que quieren ellos oír. Amén. Por eso Jesús dijo, esforzados, son pocos los que van a entrar al reino de los cielos, los que escuchen la palabra del Señor. Pero aquellos que reflexionan, como dijo Pedro, ¿a dónde iremos? ¿Se recuerdan? Amén. Señor, ¿a dónde iremos? Ellos entendían que no había más dónde ir. Cuando la iglesia entendemos que no hay más dónde ir, solamente a Cristo. Amén. Permanecer en Cristo, permanecer en su palabra. ¿A quién iremos? Salomón llegó a la conclusión de que todo lo que él había vivido en esta tierra era un sinsentido. ¿No los hemos puesto a reflexionar algunas veces? Que todo en esta tierra Amén. Aleluya. no tiene sentido. Gloria a Dios. Y que el sentido está solamente en Jesucristo, ¿verdad que sí? Amén. El sentido está en Jesucristo, en conocer su palabra. Ahora Salomón viene hablando, dice, al fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, guarda su palabra, porque esto es el todo del hombre. Ahora dice el versículo: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y ese es el gran problema, que viene un día donde Dios va a juzgar. Todo lo que hagamos en esta tierra, lo que hemos hecho, le vamos a dar cuenta a Dios. Amén. Aleluya. La Biblia dice que toda palabra le daremos cuenta a Dios. Amén. Aleluya. Por eso cada día hay que pedir perdón al Señor. Amén. Amén. Cada día hay que pedir perdón porque de alguna manera le fallamos al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. O sea, lo que venimos hablando es que el versículo que sigue, Salomón entiende que está llegando a su fin en esta tierra y todo lo que vivió fue un sinsentido. Y lea todo el tema que lo entienda mejor un día. Es corto el libro. Gloria a Dios. Aleluya. Salomón sabe que un día se va a rendir cuenta de Dios. Por eso, como hablé anteriormente, hay una trastornación de la palabra de Dios. Y ahora lo que va a ver la mayoría de iglesias son hombres y mujeres ávaros, afanosos, siguiendo más las cosas materiales que lo de Dios. Por eso la palabra nos llama a reflexionar. Y ese mensaje que se está predicando hoy, como hablamos, no tiene nada que ver con el mensaje de Dios, con el mensaje que Cristo predicó. Por el contrario, Cristo enseñó en Mateo 16:26. Cuando Él dice: ¿de qué le sirve? ¿De qué le aprovecha a todo ser humano y si ganar todo en esta tierra? ¿Tendrá sentido que ganar todo en esta tierra, que adquirir fama, poder? Porque eso es lo que se sigue en esta tierra. Aún dentro del evangelio, muchos líderes saben lo que van siguiendo de fama, Aleluya. poder, que sean reconocidos, siguiéndome lo que es la economía. Usted sabe, los diezmos, las ofrendas, un montón de gente, ¿verdad?, que se ha levantado hoy, ¿verdad?, para sus propios beneficios. Pero Cristo no predicó eso. ¿De qué le aprovecha, dijo al hombre, si ganare todo en esta tierra
y perdiera su alma. Eso es lo que enseñó Jesús. Eso es lo que Él enseñó. Aleluya. Lo que Él enseñó es que nos guardemos, ¿verdad que sí? Nos guardemos de la avaricia, de la codicia. Amén. El pasaje que se leyó ahorita en Lucas 21, 36. Mirad, dice que vuestros corazones no se carguen de la glotonería, de los afanes de esta tierra. Eso es lo que Cristo enseñó. Gloria a Dios. No tiene nada que ver con el mensaje que está enseñando hoy. Enseñándole la avaricia y la codicia al pueblo del Señor. Porque es lo que estaba enseñando Salomón, que todo eso no tiene sentido. Salomón lo vivió. Él experimentó más que cualquier ser humano en esta tierra. Y al momento de su vejez, donde él ya no podía ni caminar mucho, creo, porque todo lo que habla Eclesiastés 12 es como ejemplo de él. Y él miró que todo lo que había vivido era absurdo, sin razón. Y Jesús viene diciendo, cuando él dice de que él aprovecha al hombre, él dice, porque el Hijo del Hombre, el próximo versículo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces dice, pagará a cada uno conforme sus obras. Lo que habla Salomón dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, porque a veces hacemos cosas al oculto, donde nadie me mira, pero Dios lo ve. ¿Quién puede esconderse del ojo del Señor? Nadie puede esconderse. ¿Qué mayor ejemplo que el que el Señor da en Lucas? Lucas 16, 19, 31. No lo voy a leer. Usted conoce la historia. En Lucas 16, 19, 31. De aquel rico, ¿se acuerda? El rico y Lázaro. Dice que aquel rico se vestía con ropa de esplendidez y hacía banquetes, dice, con sus amistades. Él creía que el valor de estar en eso. El problema fue, dice, cuando murió, me imagino que ya era muy tarde, pero aunque la Biblia no lo habla, pero se puso a pensar que todo lo que había vivido aquí era un sinsentido. Amén. Sabía que todo lo que había vivido aquí acumulando o disfrutando de esta tierra, no quería saber nada de Dios, no tenía valor. Gloria a Dios. Porque viene el Aleluya. día de la Biblia dice que todos nos vamos a presentar, ¿verdad que sí? Amén. Está establecido el hombre que muera una vez y después de su muerte enfrentará el juicio. El secreto saldrá a la luz. Pablo habla a los romanos en el 2:16, dice, Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. O sea que arrepentámonos cada día. Amén. Amén. Aleluya. Dejemos de jugar con Dios. Amén. Gloria a Dios. Es un consejo maravilloso que está dando el predicador Salomón. Amén. Para que hagamos un balance. Y aquí predicamos mucho de eso. Para que hagamos un balance y nos examinemos qué me conviene. ¿Realmente me conviene alejarme del Señor? Dice Apocalipsis 20:13 que el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en él. Y fueron juzgados, dice, todos, según sus obras. Podríamos decir, como dijo Pedro, hermanos, no hay más donde ir. ¿Para qué no? Amén. No hay más donde ir. Amén. Gloria a Dios. Y siempre me llama la atención, hay un autor que ha sido cristiano, usted lo conoce. El autor, me gusta ver su testimonio. El autor el que hizo La Pasión de Cristo, ¿verdad? Él es cristiano. Y él
no siendo cristiano, él cuenta su testimonio que él no le llama sentido a la vida. Y él dice, pero ¿qué? ¿Para qué está uno aquí en esta vida? Lo que voy a hacer, dijo él, me voy a meter a la marina, para morir por un propósito, algo. Porque no encontraba sentido. Voy a morir por Estados Unidos. Hasta que conocí a Cristo y le encontró sentido a la vida. Amén. Entonces, hay un sentido. La persona a veces no le da sentido a esta vida, pero el sentido está en Cristo Jesús. Porque en Él tenemos vida y vida en abundancia. Así que no amemos las cosas de la tierra. No le demos el segundo lugar a Dios. Ni el segundo ni el tercero. Hay que darle el primer lugar al Señor. Amén, aleluya. Porque ahí está el sentido del vivir en esta tierra en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Es tiempo de reflexionar como Salomón reflexionó en sus últimos días. El fin de todo discurso es este: teme a Dios, guarda su palabra, guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre. Amén, Amén. aleluya. Hacemos, meditemos bien en su palabra, hermano, y sigamos hacia adelante. Amén. No se aparte a la izquierda ni a la derecha. Dios. Aleluya. te bendiga.